En el año de 1995 salió a la luz un libro que en su momento, cuando personas como yo lo tuvimos en nuestras manos y empezamos a leer todas ese contenido, pues en ese tiempo, y se los confieso a toda la comunidad como lo he hecho en varias ocasiones, pronto yo empecé a leer esto, yo dije, ¿qué es esto? Esto no tiene sentido, esto atenta contra las creencias, esto atenta contra la misma religión que gobernaba mi vida en ese tiempo, sin ser un hombre muy activo dentro del mundo religioso, pero con las creencias religiosas que uno tenía o que yo tenía en ese tiempo. Cuando empecé a leerlo, llegué hasta un punto donde dije, esto no tiene sentido". Hoy, después de muchos años, es uno de mis libros preferidos por todo su contenido. Hoy, lógicamente, ya hay una preparación que me ha venido acompañando a lo largo de un tiempo donde al momento de disfrutar de su lectura, mi alma celebra, y se los confieso a todos ustedes, me alegra profundamente poder entender tantas cosas que cuando no las comprendemos nos lleva a un estado de sufrimiento. Yo les tengo una gran noticia que se la voy a dar ahora más adelante, porque vamos a iniciar unos procesos muy bonitos de los cuales le contaré ahora. Nuestra invitada de hoy es una mujer dedicada al estudio de este libro, porque a nivel mundial hay organizaciones que se han creado con el ánimo de reunir personas que tienen el interés de trabajar su interés espiritual, su despertar espiritual, y ha venido creciendo por el mundo entero ese interés de saber, de conocer y sobre todo de dejar a un lado el sufrimiento. Le doy la bienvenida a Karina Sánchez. Karina, un gran abrazo, bienvenida a nombre de toda la comunidad. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian, gracias por invitarme. Un saludo a toda la comunidad y qué bonita y maravillosa presentación has hecho sobre este libro. Mientras escuchaba la presentación, mi alma se conecta con la tuya porque es un sentimiento muy, muy similar. Gracias. Oh, Karina, muchas gracias por acompañarnos. Yo estoy aquí haciendo un crédito y ya lo colocaré aquí en pantalla. Karina, ¿cómo entender? Y ya más adelante, como les digo a la comunidad, les vamos a anunciar algo que va a ser muy valioso y yo sé que de muy buen recibo para la inmensa mayoría. ¿Cómo entender a veces ese juzgamiento que nosotros le hacemos a Dios, Karina? Aquí leía un comentario de una persona, que creo que fue el primer comentario que apareció aquí. Decía la Samari 555, la misma pregunta que me hice esta semana. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, pasan en este mundo cosas tan malas? ¿Cómo poder entender eso que todo el mundo se pregunta? No debería morir nadie, no deberían los volcanes erupcionar, no deberían existir terremotos, no deberían existir enfermedades, no debería existir nada que atentara contra el ser humano. Y hay gente que dice, Dios está enojado, la ira de Dios. ¿Qué podemos saber de este libro maravilloso que no lo he dicho, Conversaciones con Dios? ¿Qué nos dice Neil Donald Walsh en relación a estos temas? Bueno, pues cuando uno como ser humano comienza a elaborar estas preguntas, estás listo para comenzar tu propia maestría interior. Hay muchos autores, hay muchos maestros, hay muchas épocas. Y como dice el axioma, cuando el alumno o la alumna está lista o listo, pues el maestro aparece. Y justamente estos libros, Conversaciones con Dios, son ese profesor, porque son libros de estudio. Y una de las preguntas que quizás más ruido ocasiona es esta: ¿por qué me sucede? ¿Por qué veo que en el mundo hay incendios? ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay tantas cosas? Y cuando empezamos a tener estos pensamientos, aparece de 1.000.000 de formas. Simplemente hay que estar atentos a cómo viene la respuesta. ¿Por qué? Porque la vida es un momento de creación que nos recuerda cuando nosotros venimos aquí a nacer, a tomar este cuerpo para que el alma pueda experimentarse. Bueno, pues estamos aquí para recordar quiénes somos con base en cada experiencia.
Recordemos que tanto el pensamiento individual como el pensamiento colectivo es creador, y más un pensamiento colectivo. En estos libros, cuando uno se inicia, antes que otra cosa, primero hay que saber qué le ocurrió a Neil Donald Walsh para que Sí, pudiera tener esa muy conversación bueno. con Dios, ¿no? Cuando tenemos estas lecturas, hacemos la invitación a que las personas puedan ver, está en el canal de YouTube en formato gratuito, esta película que así la encuentran, Conversaciones con Con Dios, Dios, sí. en donde es un bello preámbulo para saber si estás listo o lista para comenzar a estudiar estos libros. Ahí te vas a poder dar cuenta que es un reflejo de ti mismo. Comienzas a ver qué le pasó al autor, cómo se enfada y cómo justamente crea ese juicio hacia Frustrado. Dios, ¿no? Sí, sí, Karina, es que, perdón que la interrumpa, pero es que eso Ajá, que usted acaba de decir lo voy a colocar en contexto porque eso es importantísimo conocerlo y ya le voy a dar la palabra. Y es lo siguiente, yo tengo una persona muy cercana a mí, un amigo que quiero mucho y que poco a poco vamos llegando a su alma en esa conexión. Y él pelea con Dios todo el tiempo. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y ese libro precisamente inicia con Neil peleando con Dios, o sea, es un desafío que usted dice, pero ¿por qué me pasa así? Y aparece, bueno, ahí se le dejo para que usted continúe con la historia, pero nace de una frustración constante sí. de no entender por qué la vida no está siendo justa con él. Efectivamente, y cuando vemos esto, Cristian, nos podemos dar cuenta que somos iguales, tenemos muchas formas de poder descargar toda la ira, la venganza, el por qué me sucede esto, Dios, tú eres el responsable, y no utilizamos la palabra responsabilidad, sino culpable, que es diferente, eres el culpable de todo lo que sucede, ¿no? Y tiene que ser así, Cristian, porque no hay otra manera de poder llegar a donde a lo mejor varios hoy estamos tocando ya esa puerta. Yo misma recuerdo de pequeña, ni siquiera creías que existía Dios. Luego cuando ya lo empezaste a pensar o a sentir, pues vienes a lo mejor de no sentir amor. ¿Por qué? Porque es importante para que puedas ver cómo va haciendo esa transformación en tu vida. Porque ¿cómo sabes que estás a la derecha si no conoces tu izquierda? ¿Cómo sabes que estás arriba si no conoces el abajo? ¿Cómo sabes que es verde si no conoces el azul? Y regularmente la mayor parte de los maestros o gente que ha pisado huella, casi en su mayoría, vienen de una versión de obscuridad, donde se va viendo esa transformación en la vida y que crea inspiración para muchos, ¿no? Entonces, una de las principales maneras de no hacernos responsables de lo que creamos es culpar a Dios por todo lo que nos sucede. Y cuando comienzas a leer estos libros, te das cuenta que es muy distinto a como tú lo pensabas. ¿Por qué? Porque el pensamiento es lo que va a evocar y a manifestar cuál es la experiencia que tú vas a co-crear junto con la divinidad en esta vida. Recordemos, y tú has tenido muchos invitados que en su mayoría coinciden, que tenemos en este mundo dual algo que se conoce como amor y temor. Todo el tiempo estamos eligiendo qué tipo de experiencias vivir, experiencias de amor o experiencias de temor. Y el pensamiento, hay un pensamiento raíz, un pensamiento que es el inicio. Si construyes pensamientos de temor, eso vas a crear. Si construyes pensamientos de amor, eso también vas a co-crear. Muchas veces cuando vemos ahora, ¿no? De repente un asalto, un incendio, un terremoto, lo seguimos escuchando aún en esta época, es que Dios castiga, es que, ¿qué hiciste, amiga? ¿Qué hiciste, amigo? Que Dios te está castigando, cuidado con eso, ¿no? Y finalmente la vida se trata también de respetar las creencias, respetar la percepción y la manifestación de otros. Cuando lees estos libros te das cuenta que ya no es así. En realidad, a lo que tienes que pues cuestionar y analizar es cómo es tu mundo interior. ¿Por qué? Porque tu mundo exterior es una expresión de tu mundo interior. Cuando vivimos experiencias de sufrimiento,
es una manera de saber quién elijo ser en ese momento. Elijo sentir por el agresor o por el opresor odio, venganza. Elijo ser víctima o villano, que finalmente son unas proyecciones del ego. Y en estos libros Dios te recuerda que no existen víctimas y tampoco villanos, simplemente consecuencias, y que uno es responsable de todo lo que nos sucede. Y también tenemos una bella manera de poder acabar con el hambre si la humanidad quisiera, ¿no? Con las guerras si la humanidad quisiera. Y justamente es una pregunta muy interesante la que se colocó para este episodio, porque da para Da mucho, demasiado te decía, contexto. es mucho el Claro. contexto. Karina, pero aquí hay algo que es importante anotarlo. A veces uno se pregunta, ¿no? En el caso, cuando uno empieza a leer este libro, este Neil empieza con ese cuestionamiento a Dios y uno dice, ¿será que Dios nos responde? Pero háblenos un poquito, porque usted pues tiene cercanía con él, con toda su institución, con todas, más que la institución, con las organizaciones que se han creado para estudiarlo. Pero cuando él empieza a preguntarle a Dios, ¿qué sucede con Neil? O sea, ¿cómo empieza él a escuchar a Dios? ¿Cómo empieza? Yo creo perfectamente en todo esto, ¿no? Creo que hubo esa comunicación, creo que no es producto del invento humano, sino que hubo realmente ese contacto. ¿Cómo le responde Dios a Neil? ¿Qué diferencia habría? Le responde. Y si eres producto de mi imaginación, y le responde Dios, ¿qué diferencia habría? Tú y yo somos uno, Neil. ¿Por qué? Porque Neil lo empieza a escuchar a través de su voz interior. Entonces, no solamente Neil, todos. Y Dios te dice, yo hablo a todo el mundo. La diferencia es quién me escucha. Y quién me escucha incluso en alta definición y todos los días, en cada momento de su vida. ¿Por qué? Porque somos tan distintos cada uno que en esa distinción encuentra Dios la manera de poder llegar a ti, como a través de una película, a través del próximo libro que vas a leer, a través de el siguiente mensaje que un amigo te dará, la siguiente carta. En este tipo de episodios habrá gente que diga, wow, me están hablando a mí, Dios me está hablando a mí. Cuando uno duda, y es algo que Neil habla mucho al respecto, entonces vives la ilusión de la separación. Todo finalmente conlleva a que vivamos el sentido de la unidad, y esa es como que el gran tesoro, el enriquecimiento de estos momentos, que tenemos que experimentar quiénes somos a través de la divinidad. Eso es muy importante. Cuando hablamos del sentido de la unidad, para darle contexto a las personas que están llegando por primera vez que lo puedan comprender, Karina, ahí radica ese egoísmo humano. ¿Cómo poder entender la separación y la unicidad? ¿Cómo poder entenderlo? Yo creo que cuando vivimos el sentimiento más genuino que es el amor, podemos comprender que estamos en unidad. Cuando tenemos esa separación, que también es importante, es cuando podemos ver que la persona que está frente a mí, pues no es de mi familia, finalmente lo que le duela, lo que sufra, pues es a ella. Entonces, cuando viene eso, que es algo que le compete al ego, estamos viviendo una separación. Un ejemplo, ¿no? Nuestra propia mano. Si nuestros dedos hablaran, tuvieran pues ojos y boca, dirían, pues no, mira, dedo pulgar, yo no soy el mismo que el índice, tú eres más bajito, tú eres gordito, chaparrito, y yo soy mejor que tú porque yo soy más alto, más delgado, ¿no? Entonces yo que soy Dios, le digo, oye, mano, pero pues es que tú eres una parte de mí. Y me dice la mano, no, ¿cómo crees? Yo no soy una parte de Karina. Sí, efectivamente, eres una parte de mí, eres una extensión de mí. Estamos hechos de la misma sustancia. Y entonces estos que están separados dicen, no, espérame, porque nosotros estamos separados y no. Yo te digo que no, porque esta separación tiene que existir para que pueda tener movilidad mi mano. Y al final, esa separación también genera la unidad en mi mano, ¿sí? Entonces, en esa ilusión de separación de cada dedo, yo te digo que no, eres
una mano, pero en tu individualidad de conciencia crees que eres uno solo. Entonces, cuando eres y te ves separado, entonces es cuando entra diferente tipo de religión, diferente tipo de idioma, de nacionalidad, de creencias, de tradiciones, de cultura. Yo soy mejor que tú, yo soy superior a ti, yo soy inferior, etcétera, etcétera. Ujú. A mí no me interesa lo que le pase al mundo, a mí me interesa lo que me pase a mí solamente, cuido solamente mis intereses, entonces lo demás cada uno que se defienda como pueda. Ese es el comportamiento del ego y gracias al ego precisamente aparece la palabra la separación, Karina, que Sí, es cada uno como seres individuales y el concepto de unicidad es entender que todos somos uno sí, y fíjate que más que comprenderlo vivirlo, claro. es vivirlo y se nos olvida, ¿eh? No te creas, pese a que uno lee, Sí. pese a que a uno se olvida. Yo creo que todas las experiencias que nos ocurren es para recordar que somos uno, ¿no? De repente tú puedes ver, a un insecto, por ejemplo, un insecto y tú dices: "Ay, el insecto", ¿no? Una cucaracha, por ejemplo, una araña, lo matas, la mayoría, ¿no? Y de repente, cuando ya empiezas a tener ese despertar de conciencia, logras ver que esa cucaracha y tú son uno, que también la cucaracha y la araña es una manifestación de vida. Y entonces, en lugar de que la mates, quizá la recoges y la pones en otro jardín o la llevas a otro lugar donde también no sabes si al ponerla en ese momento, en lugar de que tenga más vida, pues al contrario, ¿verdad? Se termina su vida, pero finalmente uno reconoce que a donde quiera que veas, ahí está Dios. Eso es algo que solamente cuando ya tienes ese desarrollo, ese inicio de camino, logras ver que en todo hay, en todas las especies, en la especie animal, en la especie vegetal, en nosotros mismos, somos uno solo. Si saliéramos de este planeta Tierra, como la imagen que tienes atrás, Ujú. ahí está la unidad. Es todo. Todo en conjunto hace esa imagen, hace el planeta. Si nos adentramos al planeta, entonces podemos empezar a ver que esa separación hace la unidad. Y si nos fuéramos a la mejor al fondo de una roca, de una piedra, diríamos: "Guau, qué hermoso universo hay dentro de esta roca", porque también hay, pues, protones, neutrones, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, es algo en lo que uno cuando lee estos libros tienes que comenzar incluso a apoyarte en otros Sí. autores para que puedas ir comprendiendo. Allá iba yo, Karina. Es que eso que yo decía al momento de presentarla, yo tuve el libro en mis manos hace 20 años o algo más de 20 años. Y iba en la página 30 o 40, por decir algo, cuando mi mente empieza a decirme, esto no puede ser, Mm, esto no puede ser. O sea, y empieza el rechazo, ¿no? Un rechazo que es automático, no de parte de uno, sino de las creencias que uno tiene. ujú. Entonces, hay una base que yo creo que algunas personas que están conectadas con nosotros ahora de la comunidad, es probable que les haya pasado exactamente lo mismo y no sea Karina, que si uno toma un libro como este libro, ¿sí? O como Curso de Milagros y el mismo Poder de la Hora, que son libros que tienen características similares en la conexión como fueron traídos a la humanidad y no tenemos un poquito de preparación, ¿no? O un poquito de comprensión, o no estoy listo, como usted lo dijo hace un ratico atrás. No estoy listo, uno desplaza esto para otro lado, pero cuando logra compenetrarse y y la comprensión de uno empieza a darse, es un deleite para el alma. Sí. Literal, es un deleite para el alma. Sí, fíjate, Cristian, que para quienes nos escuchan, hay quienes ya están muy cercanos. Actualmente sabemos que estamos viviendo un despertar colectivo de conciencia. Y en mi caso, a través de mi papá, a quien le mando un cordial saludo, él ya trascendió, y que siempre lo siento todos los días, él desde pequeña me decía: "Mira, lee este libro, escucha este autor". Nada. No, Simplemente yo decía: Estás
medio crazy, papá, nos vemos porque lo mío ahorita es la música, la fiesta, los amigos, vaya, finalmente, ¿no? A la edad de, ¿qué te gusta? 14, 15, 16 años, imagínate esa época Sí, de ser humano. Y cómo de repente tiene que pasar algo en tu vida, ¿no? Como este evento que trasciende. Y hoy digo, wow, qué ricas charlas tendríamos, padre, tú y yo, porque, y finalmente las tenemos, ¿eh? No necesita mi papá estar físicamente para hablar con él. Y es tan precioso porque cuando yo empezaba a tener ese libro, me daba sueño. No sé si era tu caso, pero me daba sueño. Y decía, ay, no, qué flojera. Y lo botabas. Es como aprender otro idioma, ¿eh? O sea, porque es un idioma realmente, es el idioma de la espiritualidad, es un lenguaje, vaya, hay ah, qué muchas bonito eso. maneras, pero es precioso cuando lo comprendes, lo sientes y ¿sabes qué es lo más bonito, Cristian? Que lo Sí, vives. Porque mira, nosotros como Humanities Team podemos tener talleres de lectura, tenemos talleres de lectura para la comprensión de estos libros, en donde aprendemos juntos. Y te puedo decir que en estos libros te puedes quedar nada más en el estudio, pero ¿qué tal cuando viene el examen, eh? ¿Qué tal cuando en la vida diaria, en las experiencias, dices, wow, vamos a ver ahora, ya es la hora del examen, ¿verdad? claro, vamos a Perfecto. la calle. Vamos a la calle, ¿verdad? Entonces ya Sí, estuvo bien de escritorio, vamos a hacer trabajo de territorio, vayamos para allá. Entonces, de repente te olvidas de quién eres, ¿sabes? Pasa que empiezas a crear, soy la víctima y tú eres el villano, ¿por qué me sucede esto? Y de repente, otra vez, vuelves a recordar, momento, recuerdo quién soy. Y entonces viene otra vez ese flote hacia arriba, sal de la oscuridad, recuerda quién eres, recuerda para qué estás creando todo esto, para qué estás co-creando con tu familia, con los amigos, con el planeta, todo esto, cuál es el propósito del para qué lo estás viviendo. Y entonces deja uno de hacer melodrama, sino te sí, arremangas y dices, a trabajar, vamos a salir claro. de esto. Es como salir de esa pesadilla, ¿no? Porque el diario vivir transporta a las personas o nos transporta a las personas cuando por momentos nos dormimos un poquito, ¿no? Mm, Y hay otros que están mucho más dormidos que otros. Y empezamos a ver problemas, situaciones, complejidades, todo. Pero lo que dice Karina es, nos salimos de ese estado y entramos en un sí, reconocimiento de saber quién soy y por qué estoy. Inmediatamente la sensación de todo cambia. Pero sí. por más, o sea, el entrenamiento no es tan sencillo en el sentido de que requiere de mucha constancia, porque sucede por pequeños momentos, Karina, que nos olvidamos de quiénes somos. Hay videos en donde incluso Neil lo ha contado, que su propia familia le dice, como que ya te hace falta leer tus libros, Neil. Sí, porque finalmente somos seres humanos y Somos seres sí, humanos, sí, claro. se nos olvida. Entonces, sí, yo creo que de repente sueltas, porque también, mira, no se puede tener sexo todo el día, no se puede comer todo el día, no podemos dormir las 24 horas. Entonces, estos libros como otros tienen su tiempo, su espacio, su momento. Y lo más importante es que cuando tenemos una ilusión, porque realmente es una ilusión, de sufrimiento, es cuando echas mano de ellos. Yo te puedo decir, y varios que nos están escuchando, que, y no solamente yo, varios, y no solamente con este libro, con otros, Sí, cuando ya tienes un poquito más de estudio, agradeces, agradeces la mal que la has pasado, agradeces las dificultades, porque uno aprende a crecer en medio de la adversidad. Y entonces es cuando le puedes decir a Dios, gracias, porque vaya prueba que yo misma me he creado, vaya prueba. Y entonces dices, gracias porque sin la ayuda de estos libros, de estos profesores en forma de libro, créeme que estaríamos tirados en el sillón, no levantándonos,
haciéndonos las víctimas y finalmente también eso, pues aquí no existe ni lo bueno ni lo malo, ¿no? No No. existe eso. Simplemente lo que te funciona o lo que no te funciona. Entonces, todo el tiempo estamos decidiendo a cada minuto de qué lado me levanto de la cama, me cepillo o no los dientes, qué ropa me pongo, qué como, a qué hora llego, qué auto tomo. Todo el tiempo estamos decidiendo y eligiendo Sí. quién ser. Todo el tiempo. Yo aprovecho este momento, que somos casi 1.500 personas que estamos conectados en vivo ahora, para anunciarles algo. Esto es algo muy lindo porque yo le contaba a Karina, cuando Karina me contacta y me escribe tema de conversaciones con Dios, todo, en el mismo instante, en los tiempos, en el mismo tiempo, yo estaba buscando la manera de empezar a compartir con la comunidad este tema. Y de por sí le mostré a Karina que ya tiene un diseño previo solamente para empezar a hacer la invitación. Y pues nos encontramos. Y ella generosamente va a empezar a compartir con nosotros y les estaremos avisando a todas las personas de la comunidad cuando nosotros vamos a estar estudiando. Escúchenme en esto porque hay una cosa que es leer el libro, pero entre leerlo y estudiarlo es una diferencia enorme. Hay gente que lo lee y usted le pregunta, ¿y cómo le pareció el libro? ¿Y sabe qué responde Karina? Muy bueno. Sí, Sí. pero ¿qué fue lo que aprendió? No, el libro es muy bueno, pero ¿qué fue lo que aprendió? No hay respuesta. ¿Ok? Estudiarlo significa procesarlo, Sí. incorporarlo, asumirlo y verificarlo. Ahí donde está la gran riqueza de todo el conocimiento. Un conocimiento sin llevarlo a la práctica simplemente es una teoría muy bonita. Pero la sabiduría se adquiere cuando coloco el conocimiento en ese estado de verificación y me doy cuenta que hay una realidad muy grande para mí. Entonces vamos a estar con Karina semanalmente con todos ustedes en un tiempo, para que coloqué el teléfono aquí en la pantalla para que ustedes lo sepan, cuándo vamos a estar, cuándo iniciamos el programa, ya lo acordaremos con Karina ahora muy pronto, pero eso va a ser inmediato para que empecemos a tener con toda la comunidad que quiere acompañarnos encuentros de estudio. ¿Qué significa? Hay que tener el libro en la mano. ¿No? Sí. Hay que darle una leidita previa, hay que tenerlo, ahí está, y lo tiene Karina, yo lo tengo en formato Kindle, aquí porque lo cargo para todas partes, ¿no? Siempre lo estoy leyendo. Entonces vamos a iniciar otro proceso más dentro del canal. Cuando digo más, no es porque sea uno más, sino que vamos nosotros complementando, porque Karina también lo ha dicho, en la sumatoria de otros autores, de otros libros, que al final vamos a llegar a la comprensión de que todos apuntan a lo mismo, ¿cierto? Pero que cada uno tiene un nivel de comunicación distinto para una comprensión diferente. Y ahí es donde marca la gran diferencia, Karina. Sí, así es. Así es. Yo creo que cuando estamos con esa apertura de que la verdad se da para muchas personas y el mismo Dios te lo dice, a donde quiera que tú vayas y preguntes, incluso te hace la invitación, ¿eh? En el libro te dice, pregúntame lo que quieras. Déjame si quieres una Y carta. temas complejos. Sí, Hablemos de sexo sí, con claro. Dios. Pero, Sí. pero el sexo, bueno, eso ya llegará porque eso es del libro 2 y llegaremos en Sí, ese momento. Pero son muchos temas, todos los temas tabú, sí, Karina. todos Todos los los temas temas tabú. tabú, de los cuales y el dinero es pecado en la vida de nosotros y Sí. que responde Dios. Es bellísimo todo lo que vamos a descubrir. Sí, porque justamente esa textura que tiene el libro, cada vez que Neil Donald Walsh lanza una pregunta, dices, ah, caramba, eso se me ocurrió a mí antes de que tú se lo preguntaras. Entonces, y Sí. no es, Dios te lo dice, a ver, nuevamente contestaré a esta pregunta a la que ya he contestado anteriormente, pero vamos de nuevo. O sea, finalmente Dios siempre está a nuestro servicio. Es algo que creo que amamos todos los que estamos estudiando estos libros porque es un gran servidor, ¿sabes? Es increíble cuando te dice, yo soy el genio en la botella. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres hacer hoy, no? El otro día escuchaba a una de tus invitadas, Dios, ¿a dónde quieres vivir a través de mí? A dónde te gustaría comer a través de mí? ¿Por qué? Porque todos somos, finalmente, se experimenta a través de nosotros mismos. Entonces, Se cuando estamos, experimenta. sí,
estamos platicando, Sí, estamos conversando con tu propia voz y a mí se me hace natural, hoy hablé con Dios, me contestó, y aunque es mi propia voz, vaya, como te dice, ¿qué diferencia habría? O sea, claro que hay seres con los que ya creo que nacen con una conciencia de otro nivel, que justamente ya son profesores de vida, ¿no? sí, Ya estamos hablando de gente que ya escribe, que ya son conferencistas, que abren ese camino. Hay otros a los que a lo mejor elegimos ser mensajeros, ¿no? Entonces, pues no es que estés inventando algo, simplemente ya está hecho por Neil. ¿Y cuál es la intención? Que juntos construyamos, todos somos uno, que es la filosofía de estos libros, y que todo el tiempo cuando tengamos experimentos o experiencias más bien sería de ilusiones, de sufrimiento, de oscuridad, recordemos que somos luz y que elijamos ser luz en medio de la oscuridad. Así es, eso creo que es algo de lo más bonito que tiene este libro. ¿Sabes? Te vas sí, transformando. claro. Y una de esas transformaciones, Karina, es que empezamos nosotros en medio de ese proceso que vamos recorriendo, por lo menos ya darnos cuenta cuando nos salimos del camino. Sí. A ver, lo explico. Porque a veces uno dice que nos está escuchando, que es una comunidad bellísima, del cual le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de compartir con ellos todos estos temas. Nosotros vivimos en un mundo en el cual hemos convertido algo que no es natural en algo normal. Sí. Ejemplo, los problemas, los conflictos, el sufrimiento, la enfermedad, tantas cosas, la carencia, la pobreza, o sea, todas esas cosas son experiencias o elementos que venimos nosotros a experimentar y nos acostumbramos a eso. Y pensamos que es completamente natural algo que simplemente es normal en una sociedad, pero no es natural dentro de la condición humana, ¿no? Y empezamos nosotros a probar un poquito y cuando nos empezamos a probar un poquito, nos damos cuenta que hay una forma diferente de vivir. Entonces, cuando me salgo de esa sensación que ya estoy experimentando, ya me doy cuenta. Digo, nosotros con mi mujer lo decimos aquí en la casa, no dormimos. ¿Qué Sí. significa? Entramos en estado de sufrimiento o de crítica o señalamiento o de cuestionamiento. Eso es estar uno en estado de adormecimiento espiritual. Entonces ya uno empieza a darse cuenta y ese darse cuenta le permite a uno volver otra vez sobre el camino y yo creo que en eso nos la pasamos esta existencia y otras más. Sí. Fíjate que cuando me comentas esto, a todos nos sucede. Llega a ocurrir algún evento inesperado y que no es tanto de tu agrado y creamos sufrimiento, elegimos sufrimiento y de repente, pero ¿sabes qué es lo bonito? Por lo menos de Sí, los que ya queremos salir, estamos con esa sí, intención de salir, dices, a ver, ya, basta del melodrama. ¿Cuánto tiempo llevo de melodrama? Y a lo mejor dices, bueno, pudo haber sido un año, a lo mejor es un mes, o a lo mejor son semanas, días, horas, minutos, no lo sé, dependiendo de cómo sea tu espíritu también para eliminar la ilusión de sufrimiento. Entonces, creo que estos libros, si a lo mejor como hay otros, ¿no? Vuélvete millonario en 30 días, entonces este libro te diría, vuélvete millonario espiritualmente para toda tu vida desde el momento en que lo abres. ¿Por qué? Porque hay otra versión de ti. En tu trabajo incluso, finalmente hay versiones de ti. En el trabajo, en la casa. ¿Y quiénes son las personas que a lo mejor pueden ver esas transformaciones? La gente sí, más allegada a ti. La gente más allegada es quien te va diciendo porque son finalmente los observadores o a veces los jueces, los críticos, los que te pueden decir, no le creo porque a lo mejor su vida es diferente, o, mira, ha cambiado, ¿no? Yo creo que todos somos seres humanos y cuando ya estamos en este camino de, es un andar que también es solitario, ¿eh? Aunque estamos de forma colectiva estudiando los libros, es algo individual porque son decisiones que le competen a uno mismo. Elijo levantarme o elijo echarme a dormir y a la cama y hacerme la víctima. Y también cuando me preguntabas, ¿no? En el título, ¿por qué si Dios tan bueno
Dios es bueno, ¿por qué está todo mal? No es que esté mal, es que quizás es la percepción lo que crea la Claro, ilusión de que esté mal. Y sin embargo, cuando bendices la enfermedad, como bendices la salud, cuando bendices a lo mejor el momento en que no tienes empleo, cuando lo tienes, cuando bendices a lo mejor la falta de dinero, a cuando eres próspero, yo creo que ganas mucho y quizás el cielo se regocija cuando se le ama a Dios y se le agradece más cuando estamos teniendo dificultades. claro. No solamente Dios te dice, no solamente me mires en un amanecer, en la sonrisa de un bebé, en el aroma de una flor, también en la cara de tu opresor, también en el momento en el que estás teniendo esa situación de sufrimiento, ahí estoy. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy contigo, todo el tiempo estoy contigo acompañándote. Entonces, cuando ya tenemos ese pensamiento, esa bella manera de decir, ok, Dios, te acepto como vienes, entonces hay un pequeñito o quizás gran avance en ese peldaño de tu vida. Yo creo que naces siendo una persona y renaces siendo otra. Y Claro. hay muchos que a lo mejor, muchas almas que pueden volver a elegir regresar. ¿Por qué? Porque la vida es una chulada, o sea, qué mejor manera de experimentarnos con todo lo que nos sucede en la vida, ¿no? Todo, el comer es un gran placer, viajar es un gran placer, leer, esta charla es muy enriquecedora. Entonces, cuando encontramos ese propósito en los talentos que nos gusta venir a regalar al mundo, entonces es cuando creo que podemos vibrar más en armonía con nosotros mismos y echar mano de los talentos, porque cuando estás pasando dificultades, lo peor que puedes hacer es encerrarte o enciérrate, pero que sea mínimo el trabajo adelante, tu profesión, si eres artesano, músico, lo que quieras hacer en la vida, ya sea que seas un reparador o un creador, te saca, porque finalmente es terapia para que todas esas adversidades, el día de mañana voltees y digas, wow, sí que me he aventado una ola alta, pero ahí viene otra. Y estos libros son una belleza, belleza, Cristian, para que la Sí. comunidad que nos está viendo pueda pensar y sentir que no están solos. Finalmente, ahí están en un estante, hoy en día están los libros en formato digital, están los Sí. audiolibros, el que llama le van a abrir la puerta. Entonces, eso es muy bonito. Y está el acompañamiento, que es lo que vamos a hacer con Karina en este proceso, con toda la comunidad, porque se necesita acompañamiento. O sea, Sí. literal, le voy a poner un ejemplo, vamos a ver, aquí hay un comentario, dice José, ¿por qué no son más concretos y siguen con lo mismo? Esta es una manifestación precisamente de esa incomprensión, ¿cierto? Y a José es súper bienvenido y gracias por acompañarlo, lo queremos mucho y gracias por estar con nosotros. Pero eso es algo completamente normal cuando nosotros no estamos preparados para escuchar algo y lo digo porque yo pasé por ahí también. Entonces, por eso entiendo, ¿cierto? Entiendo cuando alguien escribe algo o dice, pero es que ustedes, ¿cómo se le ocurre? Que, perdón lo que voy a decir ahora, pero dicen, pero qué burrada, ¿cómo se le ocurre a usted decir? Porque aparecen todas las creencias, ¿no? Y esas creencias nos llevan a nosotros a la defensa cuando las creencias se sienten afectadas. Ujú. ¿Y qué hace una persona cuando se siente amenazada, Karina? Pues ataca regularmente, Ataca. ataca. Y entonces cuando uno mira ataque, es de alguien que se siente que está siendo amenazado Sí, y ese ataque básicamente es una manifestación de que hay algo que todavía no entiendo. sí, Porque quien comprende que todo está bien jamás ataca sí, a nadie. Miren, sí. miren esto, lo voy a colocar y ya aprovecho este encuentro que estamos teniendo los dos. Alguien podría decirme, Cristian, pero usted tiene un invitado que dice una cosa y tiene otra invitada como Karina que dice otra. Pero ¿con cuál de los dos estoy de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Yo les digo, con ambos. Ujú. ¿Por qué con ambos? Y si hay 10 puntos distintos, estoy de acuerdo con los 10. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de conciencia que van comprendiendo algo en el nivel en que la persona le corresponde. Yo no Ujú. puedo, la sabiduría también de una persona parte de saber a quién le habla y en qué términos le habla para que su comprensión lo logre aceptar.
porque yo me las puedo tirar de muy sabio, ¿no? Y de decirme Mm, muy sabio y reunir un grupo de personas que no tienen bases a enseñarle algo que no están listos. Eso no es ser sabio. sí. Yo diría que eso es arrogancia espiritual. Yo tengo que colocarme en el nivel de la persona que está escuchando para irlo llevando en un proceso de escalamiento. No sé si Karina comparta eso conmigo. Es cada uno está en un nivel listo para escuchar. Por eso escucharemos diferentes criterios que poco a poco nos van llevando a escalar y uno dice, ah, ya entendí esto, ahora puedo entender esto. Sí, sí. Es que mira, la razón finalmente la puede tener todos. Claro, Cuando incluso uno mismo estás leyendo otro libro o escuchas a otro invitado y dices, a ver, espérame, no estoy de acuerdo con esto, estás sí, en lo correcto, porque sí, finalmente es tu propia verdad. Y en realidad, estos temas, finalmente cuando le lanzas la pregunta, no se la lanzas a Karina, no se la lanzas a Cristian, se la lanzas a quien es el responsable de toda la creación, que es finalmente Dios. Y cuando estás leyendo estos libros te percatas de la sabiduría, la rapidez y la sagacidad que tiene Dios para contestar. En el momento en el que te puedes sentir atacado y dices, a ver, espera, no, nadie me está atacando, ¿sabes? Finalmente, que pase esa emoción y justamente ese control de emociones. Y son muchas bellas formas de poder convivir con la misma humanidad. Y el respeto es algo muy importante, Cristian. El sí, respeto es muy importante. fundamental, Ujú. fundamental, pero también es bienvenido cuando alguien de pronto que ha sucedido y sucede aquí con algún, no, no es que sea la constante, porque hay una comunidad hermosa con una formación ya muy grande, porque ya llevamos tiempo acompañándonos juntos, entonces ya no, eso no, pero aparece y bienvenido es. Sí. ¿Por qué es bienvenido? Porque ese se puede sumar a un concepto diferente que es completamente normal, el atacar, bueno, el respeto por supuesto también, pero también lo tenemos que aprender. Ujú. ¿Cuándo somos irrespetuosos, Karina? Cuando nosotros queremos que el otro haga lo que yo creo que tiene que hacer para que yo esté contento. Eso es un irrespeto profundo. Sí, sí, finalmente creo que en estos, pues finalmente es algo que te están haciendo también a ti, lo platicábamos, no hay coincidencias, creo que todo está sincronizado, o sea, es un sincrodestino, ¿no? Todo, todas las piezas nos vamos encontrando cuando tú piensas, sientes, oye, quiero iniciar algo con conversaciones con Dios y de repente tenemos este acercamiento, hay un acompañamiento, hay un mensaje Sí. justamente y va a haber una comunidad con la que resuene. Yo también hay cosas con las que digo no y entonces no participo, pero Sí, observo y pero no hacia ahí. ataca. Esa es la gran Mira, diferencia. te voy a decir una cosa, yo creo que no podríamos decir que es bueno y malo, finalmente todos tenemos muchas versiones de todos. Yo te puedo Sí. decir que te diría, no, nunca he sido, no he sido una blanca paloma tampoco, pero más No, bien no, no. hay conciencia, porque cuando quieres atacar, entonces hay un momento de decir, Cierto. detente, Eso es. respira, Estamos de acuerdo. detente, porque Eso es. claro, el impulso existe Y y hay aparece una ocasiones. pregunta, Karina. La pregunta que puede hacerse uno mismo es, ¿y si yo estuviera equivocado? Sí, sí, sí. ¿Y si eso que está diciendo la persona soy yo el que no lo comprendo porque no estoy listo? Ujú. O sea, esas son cosas que yo me lo pregunto a mí mismo porque yo escucho tantas cosas y uno diría, Cristian, ¿usted está de acuerdo con todo? Le digo, no hay cosas que no comprendo, pero Sí, respeto. sí, Esa es una gran diferencia. Yo no puedo llegar y respetar a alguien porque piensa diferente a mí, porque esa es la manifestación más clara de que todavía no estoy entendiendo nada. sí. Sí, pero mira, finalmente ha funcionado porque, vaya, salimos un poco del contexto y que este tipo de lecturas, si vas en el auto y están pit, 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 Sí, entonces tú eliges ser reactivo, contestar de la misma manera o como te sí, dice Dios, o creativo, ¿sabes? Respiras, hay muchas herramientas, respiras, a lo mejor la persona tiene prisa, tiene un mal día, pasa. Y cuando te enganchas, es cuando dices, y ya enganchado, enganchada, y después pasa y dices, ¿qué hice? ¿Qué hice? claro. Entonces viene otra vez y ahí viene otra prueba, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo estamos en lo que vivimos en el día a día
eligiendo quién ser, con base en una experiencia de temor o una experiencia de amor. Y como parte de las emociones, bueno, recordemos que la ira también es una de las emociones que genera, pues también enfermedades, ¿no? La culpa, todo esto. Y hay mucho. Yo creo que estos libros, Cristian, dan para seguir conversando de manera Sí. por mucho tiempo. No, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, Esa es la efectivamente. idea. Vamos a hacerlo porque, claro, es que nada más el libro uno, Sí, ahí tenemos para estar un ratico. El sí, libro 2 es de más complejidad de entendimiento en unas partes que el uno. Si el uno es complejo, el 2 también tiene su complejidad. sí, Pero al mismo tiempo vamos nosotros poco a poco relacionándonos y vamos, o sea, la apertura va llegando, Karina, pero más que la apertura, que es fundamental, por supuesto, porque sin apertura no hay posibilidades de generación, de transformación en los seres humanos, es que poco a poco también vamos tomando confianza. ¿Y cuándo tomamos confianza? Cuando verificamos la información. ¿Cómo sí, se verifica? Ustedes me podrán preguntar a mí cómo se verifica. Simple. El ejemplo de Karina. Me pitan, me pitan, me pitan, pero ya no me molesto. sí, Ya no hay problema. Ya puedo, así sea con una suposición, sí, evitar ese tipo de reacción. O sea, vamos nosotros viviendo de una forma distinta. Las personas que están llegando a, a este directo en este momento, les anuncio que muy pronto estaremos con Karina Sánchez compartiendo el estudio, ojo, estudio de conversaciones con Dios. Los invito, hay personas que están preguntando aquí dónde lo compro. En cualquier librería del mundo se consigue Conversaciones con Dios y si no, entra a Amazon y en Amazon lo pueden comprar. A mí me gustan los libros digitales, pues yo los compro, los tengo y los cargo conmigo, pero cada uno con su gusto. En cualquier librería, en la librería más, porque este es un libro que es un libro, Karina, yo se lo decía antes de iniciar, sí, fue en el año 1995 que se escribió. Estamos en el 2025 y yo siento que esta es la oportunidad perfecta ante una humanidad que está en un proceso de despertar, que el libro empieza a tener un crecimiento. sí. El crecimiento es la información que trae para que nosotros crezcamos, es el crecimiento que yo me refiero. O sea, estamos en un buen momento para empezar a conectarnos con esta información también. Sí, y cuando los tiempos ya son para ti, te vas a interesar. Es algo Sí, que es como una agenda, ¿sabes? Existe en el libro esto de cuál es la agenda de tu alma. El alma siempre está así como esperando, 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 porque hay que pagar la factura, hay que ir a trabajar, los niños, el colegio, bla, 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 pero el alma está esperando. Entonces, cuando ya hay un estudio de esto y tu alma, ¿cómo sabes que estás enriqueciendo el alma? Porque el tiempo se te va muy rápido, quieres más de eso, eres un sufre buscador, menos. sí, sufres menos, el tipo de personas que se acercan a ti son distintas, entonces Sí, es un llamado que hay que esperar su tiempo para cada persona. Puede ser un estudio para todos, sin embargo, el tiempo de estudio es distinto para cada uno de nosotros. Es algo muy importante que, sobre todo, mira, se esté creando comunidades así, que estemos aprovechando la tecnología para poder seguir edificando una humanidad más humana, vaya, aunque somos seres humanos, pero sí, olvidamos muchas veces que somos sí, humanos. Entonces, es muy bonito, Cristian, ese trabajo que estás haciendo y que todas las preguntas, todos los comentarios son bienvenidos. Yo creo que es algo sí, importante que, como dice el Maestro Jesús, lo que de la boca viene, de lo que de la boca sale del corazón proviene. Entonces, es una manera también de saber qué están de acuerdo, en qué no, qué les gusta, cuáles son las dudas. Muchas situaciones en los talleres de lectura siempre sucede que va a haber como un acompañamiento y a veces dices, ah, caramba, como que la lección de hoy me cae como anillo al dedo porque lo acabo de vivir y ahora ya sé cómo resolverlo. Sucede mucho, pareciera como si fuera magia, ¿sabes? A sí, veces. es magia, sí, 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 así es. es Así magia. es. Bueno, aquí coloco, bueno, el teléfono lo he colocado para las personas que, bueno, hay una comunidad muy grande que recibe los mensajes de invitación a todo lo que hacemos día tras día.
Para que no se pierdan cuando vamos a iniciar con Karina todo el estudio de Conversaciones con Dios, ustedes pueden escribir ahí a ese número que está en pantalla. Yo quiero recibir la invitación y le vamos a enviar a ustedes con tiempo suficiente para que se preparen y puedan empezar a estar con nosotros. Aquí hay una pregunta que dice Viviana, ¿debemos tener el libro para poder comprender la charla o el estudio? Karina, ¿qué piensa? De preferencia sí, Yo también pienso lo mismo. de preferencia sí. Sí, Les comentaba, para la gente que está llegando, busquen por favor en YouTube Conversaciones con Dios, la película, véanla, ojalá que no solamente digan, ah, me gustó, está bonita, sino que resuene contigo, que pueda ser nutritiva, que lo que veas que le pasó al autor, lo que tuvo que vivir, digas, ok, estoy comprendiendo, porque todos somos espejo, Cristian, todos lo que le sucede a otro, bueno, si no te ha sucedido, puede que te suceda, y qué mejor manera de ver cómo lo ha resuelto otra persona, o cómo tú puedes ayudar a resolverlo. Entonces, si esta película te gusta, bueno, pues quédate, invierte en este bello libro, Conversaciones con Dios 1, sí, porque hay 4 de esta serie, son 4. son Sí. 4, entonces en el 1, y sí, se va leyendo, se va haciendo el estudio, y lo más importante es que solita, tu experiencia de vida te va a decir, vamos a ver, ya estás lista, vámonos a las trincheras, al examen, y entonces ahí es cuando se ve si Entonces realmente, aparece la pareja. sí, y Entonces aparecen un montón de sí, cosas. sí, aparece el vecino. Ah, Sí, usted está sí, sí. usted tiene mucha formación espiritual, habla muy No, lindo, pero no, 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 entonces vamos no, en no, la calle y tocan no, el vehículo de atrás, el pito, el sí, claxon, como que sí, la bocina, como lo llaman en cada país. Y entonces cuando yo voy a reaccionar digo, pero ¿cómo así? sí, ¿Por qué? Y me empiezo a dar cuenta. Es que sí, lo lindo de esto, Karina, es que empezamos a darnos cuenta sí, y empezamos a comprender que la naturaleza, lo que estamos llamados nosotros a vivir, yo no he llegado a ninguna parte, yo en lo personal, pero estoy en el camino, pero sí he disminuido tantas cosas que hace tiempo atrás me alteraban o me generaban algún tipo de afectación. Hoy no, y vamos en ese camino a ir disminuyendo. Y eso hace que cuando uno recuerda la sensación de paz y tranquilidad ante momentos de cierta complejidad, Karina, uno dice, sí se puede vivir en paz, tranquilo, y eso trae todas las bendiciones del mundo. sí. Sí, ahora, importante, Cristian, el que uno elija leer literatura espiritual no te convierte en una persona que no cometa errores, ¿eh? O Claro, sea, por favor, o sea, es importante, al contrario, creo que esto tampoco se trata de crear, vaya, cierto como grupos donde no tenemos la razón y es nuestra verdad no, y no, no. no, simplemente es que tú desarrolles el ser que eres un ser de amor, eres un ser de paz, que se nos olvida muchas veces, eso es verdad. Sí, Sin embargo, tú estás autocalificando tu conducta, tu pensar, cómo reaccionas o cómo te accionas a las circunstancias, cómo eliges el sufrimiento o eliges madurez emocional y dices, vaya, me salgo de esto. Entonces, es algo bonito que te puede ayudar a tener una vida sí. distinta. Y nadie está hablando de que tú seas, ay, les decía ya hace rato, un ser que no comete errores o que la vida es perfecta. No, 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 no es así. Al contrario, creo que mientras más imperfecta pueda ser tu vida, entonces tienes más oportunidad también de poner a la práctica estas enseñanzas. Muchas veces es Así. como el pastel, como hacer un guisado, no te va a salir a la primera, pero la práctica hace al maestro. Y si no lo resuelves en una, pues te va a venir otra vez y te va a Claro, venir otra vez hasta que quede. Sí, así así es. es. Pues mi amiga querida, antes de despedirnos, les recuerdo a la comunidad que está con nosotros, voy a colocarles de nuevo aquí el teléfono para que ustedes no se pierdan el inicio del estudio. La palabra estudio es importante que ustedes lo comprendan, no vamos aquí a hablar de cosas simplemente por pasar el rato, nos vamos a dedicar a estudiar.
Es cuando uno pasa de espectador a estudiante. Ahí es donde viene el profundo avance en esos pasos y esos saltos cuánticos que vamos dando poquito a poquito, pero que es maravilloso cuando lo vamos recorriendo porque vivimos mejor. Se los puedo asegurar, se vive mejor por momentos. Hay días, hay situaciones. Lo que sí siento yo y lo he experimentado es que el tiempo se va acortando entre esos momentos de desarmonía y retornar otra vez al camino de la tranquilidad y la paz. Se van acortando. Es decir, hay gente que dura enojada con alguien 10 años y cuando va comprendiendo cosas, pues ya no son 10 años, ya son 5 y luego ya no son 5 sino uno y luego ya no es uno sino una semana y luego solamente serán 5 minutos. O sea, vamos recortando mucho tiempo que se pierde producto de estar en estado de sufrimiento y de angustia. Entonces, les coloco a ustedes ahí el teléfono para que escriban. Yo quiero saber cuándo vamos a iniciar el estudio y que todos ustedes pues tengan el tiempo para comprar su libro, para empezar a leerlo, para empezar a compartirlo y vamos a pasar momentos muy especiales. Les avisaremos día y hora. Va a ser en horas de la tarde de Colombia, que es horas de la noche España. Y me han pedido mucho eso porque las personas que están en España, que es una comunidad grande, también quiere estar. Vamos a hacerlo en horas de la tarde de Sudamérica, que es la noche de Europa, para que muchas personas puedan acompañarnos. Mi amiga Karina, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo, por su disposición. Gracias por haberme contactado, haberme escrito. Mire, tenemos esto, lo podemos. Bienvenida. El momento era perfecto y vamos a entregar lo mejor de nosotros. Yo creo que todos esos abonitos que vamos nosotros aquí generando en una comunidad que quiere todos los días crecer, pues eso va a traer bendiciones para absolutamente todos. Y todo lo que se llame bendición, bienvenido sea para nuestra vida. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Cristian, y gracias por darnos esta oportunidad de poder servir y de hacer esta gran labor en conjunto con el mismo Dios, que es algo maravilloso y que de manera muy particular mi alma se llena de júbilo y mi corazón de suma alegría. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Karina. Muchísimas gracias a toda la comunidad. No se pueden ir sin hacer la magia, ¿no? Así como el libro Conversaciones con Dios hace la magia, ustedes también hacen la magia para que este encuentro que hemos tenido llegue a la vida de miles y miles y miles y miles de personas. ¿Cómo se hace? Muy simple. Dejen sus me gusta, sus comentarios, compartan en sus redes sociales y así seguiremos creciendo. Poco a poco vamos contagiando a las personas de una nueva forma de vivir. Hubo algo que me encantó, bueno, muchas cosas que me encantaron de Karina que dijo, pero dijo el idioma de la espiritualidad. Me encanta ese lenguaje, el idioma donde poquito a poquito vamos despertando y vamos viendo ese mundo que tanto soñamos, pero empieza por nosotros, no por el vecino, ni por mi marido, ni por mi mujer, ni por mis hijos. Empieza por nosotros. A todos ustedes, mi cariño, mi gratitud. Los quiero mucho, gracias por acompañarme y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida, ven a conocer.